damos la bienvenida al profesor que nos acompaña durante esta noche, el profesor Manuel Castells. Adelante, por favor. Buenas tardes. Permítame unas breves palabras para expresar mi emoción y mi alegría de estar de nuevo en Bolivia, un país que llevo en el corazón y en la mente desde hace mucho tiempo y al que he seguido en todo lo que he podido en los últimos 30 años, desde mi primera vez donde estuve investigando, enseñando en Bolivia. Incluso empezó mi actividad de contacto con el terreno precisamente en el Chapare, que en el año 85 era bastante exótico, por decir algo. Pero permítanme en primer lugar expresar mi agradecimiento al vicepresidente Álvaro García Linera, que me ha invitado al país, así como a todo el equipo de vicepresidencia, que han sido realmente maravillosos en su hospitalidad y en su ayuda, y que me permiten sobrevivir levemente incluso a esta altura. También quiero agradecer y testimoniar públicamente, agradecer al presidente Evo Morales por haberme recibido en el día de ayer. Tuvimos yo creo, para mí por lo menos, una muy interesante conversación junto con el vicepresidente y quiero decir que para mí fue muy emocionante porque ustedes deben saber, en la plena polémica que yo sé que hay en esta sociedad, que Evo Morales sigue siendo un faro de ilusión y esperanza para millones de jóvenes en todo el mundo. Luego se puede pensar lo que se piense en política boliviana, pero el papel histórico que está jugando Evo Morales hay que reconocerlo más allá de las diferencias ideológicas y políticas. Quiero también expresar mi agradecimiento a mis compañeros, colegas, amigos íntimos bolivianos, Fernando Calderón y Fernando Mayorga, que fueron los que iniciaron la idea de que yo debía retomar contacto personal con lo que era la nueva Bolivia y no simplemente seguir paso a paso a través de lo que ellos me contaban y de lo que percibo en Internet, porque ¿saben qué? Con Internet ahora se está informado de todo lo que pasa, tanto de lo bueno como de lo malo, de lo verdadero y de lo menos verdadero. Bien, y en fin, y sobre todo, quiero agradecerles a ustedes, a todos ustedes, su presencia y su interés. Es lo que me honra, es lo que para esto trabajo, para poder, lo poco que puedo hacer de conocimiento, de información, de análisis, compartirlo con las personas, con los ciudadanos de todo el mundo que puedan interesarse en lo que yo hago. Eso es lo único que para mí da sentido a mi obra. Pues bien, hoy trataré de presentar unas ideas sobre información sintetizada, es decir, no les abrumaré con excesivos datos porque quiero ir al fondo del contenido. Trataré de analizar lo que está ocurriendo con la globalización, proceso central de las últimas 2 décadas en todo el mundo, por un lado como ideología de la globalización, de que todos estamos en la globalización, y por otro lado, en realidad es un proceso de transformación profunda. Un proceso que se ha considerado un proceso irreversible, casi natural, casi una fuerza del destino, al que había que plegarse, sin más, y luego situarse dentro, pero sin cuestionar la inevitabilidad del proceso de globalización, olvidando que entre los humanos, en la sociedad, en nuestra vivencia, no hay nada que no dependa de la voluntad de los humanos. No hay destino que no hagamos nosotros y nosotras. Eso es básico, eso es fundamental. Y con la globalización se había llegado
a esta idea de que la globalización ha venido, nadie sabe cómo ha sido, y a partir de aquí nos tenemos que resituar todos. Bueno, sí y no. Y miren por dónde, en este momento, surgen vientos antiglobalizadores donde menos se esperaba, en las alturas del sistema económico y político mundial. En el Reino Unido, en donde el movimiento antiglobalización se traduce en el llamado Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Impensable. En Estados Unidos, donde Trump lidera un movimiento de base demagógico contra el establishment americano sobre el tema no a la globalización. Miren por dónde. Las sorpresas de la historia. Luego vamos a ver cuánto es y cuánto no es. Pero estoy hablando ahora del fenómeno en la superficie. Es decir, la toma de posición explícita contra la globalización. Es decir, y al mismo tiempo se acentúa también la resistencia que siempre marcó la globalización por parte de movimientos sociales desde la insurrección zapatista, el 1 de enero de 1994, el primer día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, entró también la resistencia contra la globalización. Es decir, que lo que era un proceso incuestionable, que debería condicionar nuestras vidas para siempre, resulta que puede ser cuestionado desde muchos ángulos y que puede ser revertido o reversible, o no. Eso es lo que quiero examinar con ustedes. ¿Qué límites hay en esa inversión de la globalización? ¿Qué realidad hay y puede haber? ¿Y qué consecuencias? Ahora, perdonen, yo soy académico, para examinarlo, para examinar qué pasa con la globalización, no puedo dejar de definir la globalización y precisar qué entendemos por ese proceso de globalización de la manera más sucinta y más sencilla posible, pero solo así luego puedo decir esto sí, esto no, una vez que tengamos caracterizado la globalización analíticamente y no simplemente como ideología de un lado o de otro. Globalización, en términos estrictos, en trabajos que he realizado durante los últimos 30 años, yo la defino como el proceso mediante el cual un sistema tiene la capacidad de funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria. Esa capacidad es tecnológica, institucional y organizativa. Tecnológica porque es a partir de la constitución de un nuevo paradigma tecnológico basado en las tecnologías de información y comunicación que esa unidad práctica cotidiana de todo el proceso puede mantenerse. Sin eso habría internacionalización, habría interacción mundial, pero que se funcione en fábricas, en mercados financieros, en comunicaciones, como si se estuviera en la misma ciudad, en el mismo espacio, a escala planetaria, eso solo funciona por el tipo de estructura tecnológica que hemos construido. Estructura que es neutra, en cierto sentido, pero que es esencial para la globalización, pero que no dice qué tipo de globalización, pero sí dice globalización. Segundo, una transformación institucional, liberalización y desregulación de todos los procesos económicos, no de todos, libertad de capitales, pero no de trabajo, no de personas, pero liberalización selectiva, desregulación selectiva y apertura de fronteras también selectiva. Eso es una condición esencial que es institucional, no es tecnológica. Y en tercer lugar, una capacidad organizativa nueva que es la constitución de un nuevo sistema de organización de todas las prácticas económicas, financieras, sociales, etcétera, que es la organización en red.
el funcionamiento en redes. Lo que fue la gran empresa, la gran fábrica, las burocracias verticales de la época industrial, pasan a ser las redes de todo tipo en el mundo que hemos construido en las 3 últimas décadas. Y obviamente esas redes solo funcionan con esa capacidad de integración y de geometría variable porque existen las tecnologías de red que son clave en la información y la comunicación. Esa globalización tiene dimensiones distintas, se ejerce en muchas dimensiones. La primera y la esencial es la financiera, es la más importante, porque si los mercados financieros, es decir, el capital en último término, están globalizados, enteramente globalizados e interdependientes, el conjunto de la economía depende de esa globalización financiera. Tiene una dimensión comercial, de intercambio comercial, tiene una dimensión de producción transnacional de bienes y servicios, encarnada en las empresas multinacionales y en sus redes auxiliares, que no es el conjunto de la producción, pero es el corazón de la producción. Tiene una dimensión de ciencia y tecnología. La ciencia y tecnología se despliegan y se articulan globalmente. Tiene una dimensión de medios de comunicación, que están articulados en grupos multimedia en todo el mundo. Una dimensión de comunicación a partir de Internet y de plataformas móviles de comunicación. Les recuerdo que los últimos datos, en este momento tenemos más o menos en el planeta más de 4.000 millones de usuarios de Internet y, sobre todo, tenemos 7.000 millones de números de teléfono móvil. De números, no de maquinitas, de números. En un planeta de 7.500 millones de habitantes, quiere decir que estamos interconectados a escala global. Si no contamos a los niños de menos de 3 años, que todavía no, solo por ahora, no tienen su número personal de móvil, estamos conectados. Ahora, de distintas maneras, con distintas capacidades, pero estamos conectados. Eso es una dimensión también fundamental de la globalización. Y, finalmente, redes geopolíticas y militares que están constituidas globalmente. Bien, eso sería la caracterización de la globalización, pero falta algo mucho más importante. 3 observaciones claves. Primero, la globalización no es una globalización de todo, es una globalización de ciertas actividades, segmentos de la población y territorios que se articulan en redes. Y las redes tienen una característica muy especial, que conectan y desconectan. Conectan lo que los programas de las redes piden conectar y desconectan lo que según esos programas no tiene valor o no se les atribuye valor. Eso es fundamental, porque quiere decir que un sistema altamente dinámico busca en el planeta todo aquello que tiene valor y lo articula a la red. Y lo que no tiene valor lo desconecta y ojalá desaparezca. Por ejemplo, la mayoría de la población y muchos territorios. Esa dinámica quiere decir que la globalización es, por definición, asimétrica. No se globaliza todo, se globaliza selectivamente, lo que importa para cada sector. En realidad, la globalización es una red global de redes globales. Eso es lo que es la globalización. Los estados, segunda observación, por tanto, la globalización asimétrica está en la base del incremento de la desigualdad social. Estamos en la época histórica en que ha habido mayor desigualdad social en el mundo. Cuidado, esto no quiere decir que la gente viva peor. En algunos sitios sí, en otros no. Quiere decir que la desigualdad es inmensa, pero si todo el mundo mejora sus niveles y estándares de vida, algunos, los más ricos, lo mejoran mucho y los otros pueden, eso ya depende de según países, mejorarlo algo. Pero eso no es lo mismo que hablar de igualdad-desigualdad. Como es asimétrica la globalización y conecta lo que importa desde el punto de vista de los programas dominantes y no lo que no interesa, la globalización se convierte en un motor de la desigualdad, que, insisto, es la medida. Piketty es uno de los
investigadores en ese aspecto, pero hay otros, es la mayor de la historia. En el periodo de mayor capacidad tecnológica, de producción de ideas, de conocimiento, de todo, hemos entrado también en el periodo de mayor desigualdad, lo cual quiere decir sencillamente que la tecnología, la comunicación, la innovación no soluciona la desigualdad y en según qué casos la aumenta. Tercera observación. Los agentes activos de la globalización, desde el principio del proceso, en los años, principios de los 80, han sido los estados, no las empresas, los estados, porque fueron los estados los que desregularon, liberalizaron, organizaron la estructura en red. Ahora bien, las empresas necesitaban ese tipo de nueva organización después de la crisis de mediados de los 70 y las empresas multinacionales y otras han sido agentes activos de la globalización, pero bajo la posibilidad y bajo la capacidad de que los estados se hicieron globalizadores. Y esto ha tenido unas enormes consecuencias sociopolíticas a las que aludiré más adelante. Es decir, los estados son los globalizadores, pero lo hicieron en beneficio de los mercados financieros y de las grandes multinacionales y de sus redes de producción y distribución. Y lo que ocurre es que como el mundo quedó súper conectado, cuanto más conectaba, cuanto más globalizaba un Estado de nivel superior, menores grados de libertad para los Estados de otros países y otras zonas para no globalizar. Empieza por motivos coyunturales políticos, no hay determinación universal. Reagan en América y Thatcher en Reino Unido son elegidos al mismo tiempo. 1980, 1979. Y los dos llegan con un programa de liberalización, de regulación y globalización. Hubiera podido ser de otra manera. Hubieran podido elegir a Ted Kennedy en Estados Unidos. Hubiera podido volver a ganar el Labour Party. Pero no fue así. Y como no fue así, se hizo una trayectoria directa que entonces fue reduciéndose la globalización. Miren, yo me acuerdo una anécdota personal que habla de esto. En 1985 yo llegué a Bolivia en medio de unas discusiones enormes sobre lo que estaba pasando, podía pasar con las nuevas condiciones de democracia que se estaban implantando en Bolivia, después de que Estados Unidos decidió dejar de apoyar golpes de Estado, después de que le salió mal con García Mesa. Entonces, y yo participé en discusiones de intelectuales y profesionales que decían, bueno, tenemos que entrar en esa dinámica de globalización. No hay forma de salir de eso. Yo decía, no, miren, es una elección. Ustedes pueden decidir crear menos mercado, tener menos clase media y buscar un modelo alternativo comunitarista. Lo pueden hacer hoy, no lo pueden hacer dentro de 10 años. Es una elección política que ustedes van a hacer y que tendrá las consecuencias, no digo negativas, pero que se desarrollará otro tipo de producción, otro tipo de cultura, otro tipo de estructura de clases y que llevará a una Bolivia muy diferente. Ustedes tienen que decidir si quieren esa Bolivia o si quieren, al contrario, entrar en una vía totalmente heterodoxa de comunitarismo, de mayor calidad de vida a un cierto nivel, aunque mucho menor nivel de consumo. Eso es una opción política e ideológica. Y no me digan decir cuál es la mía, pero eso es una opción. Una vez que adoptaron las medidas de liberalización, de globalización, porque así era, porque los mercados, eso ya no cambió. También en parte porque Brasil ya había entrado en esto, es lo que señalaba antes, Estados Unidos y Gran Bretaña inician la operación, la Unión Europea, lo que era la Comunidad Europea en ese momento, se resiste, Mitterrand, presidente francés, no quería, pero al final dijeron, no, mira, es que sin esto nos quedamos descolgados y no podemos competir con Japón, que era el enemigo en ese momento. Con lo cual, poco a poco, ahí sí se fue formando un entramado en que el conjunto de economías, sobre todo de economías y también de sistemas tecnológicos, se globalizaron en el sentido que he señalado. Así se constituyó un mundo en torno a programas de lo que tiene valor o no tiene valor en función de los intereses que dominan en cada sociedad.
Se valoriza, por ejemplo, la ganancia financiera a corto plazo. Se desvaloriza la naturaleza y la cultura. Los programas que existen en las redes intentan crear una regla del juego universal, única, en un mundo de reglas de juego únicas. Se llamó en un momento el Consensus de Washington. Y, de hecho, esas reglas se imponen. La Organización Mundial de Comercio impone las reglas en la globalización comercial y el Fondo Monetario Internacional impone las reglas en los mercados financieros y en la globalización financiera. Eso ha llevado a algunos ideólogos, en los últimos 10 años, a decidir que vivimos en un mundo plano. Esa es la palabra de Tom Friedman. The world is flat. Un mundo plano. Pues miren, no, el mundo no es plano a menos que lo aplanen a bombazos. Eso puede ser. Pero el mundo no es plano. ¿Por qué? Porque la gente no es la misma a nivel global. Porque hay culturas, hay identidades, hay sentimientos, hay valores, hay clases, hay grupos, hay etnias, hay historia, hay geografía diversa. Es un planeta extraordinariamente diverso, que es una especie, la especie humana, sí, pero diversa, y que quiere y ha querido siempre mantener su diversidad. De ahí sale la resistencia a la globalización, que se manifestó casi inmediatamente, a partir de movimientos globales por una globalización justa. El primer fogonazo fue Seattle, en 1989, donde nació el llamado movimiento antiglobalización. ¿Llamado por quién? Por los medios de comunicación, que era más fácil y más simplificador decir, se oponen a la globalización. Y este movimiento, cuando tenía algún nombre, que no tenía muchos, pero cuando se daba un nombre, era Movimiento por una Globalización Justa. Nada de antiglobalización. No, si nosotros está muy bien que todos estemos en el mismo sistema, que la especie humana se articule, pero lo que no es esa globalización. Contra esa hay resistencia, que fue, por un lado, el llamado movimiento antiglobalización, movimientos globales contra la globalización, y luego luchas sociales específicas en cada país. Luchas sindicales, luchas de género, luchas de identidades étnicas. En cada país empezaron a generarse una serie de luchas sociales oponiéndose a los efectos de una globalización incontrolada y dirigida por estados que fueron perdiendo su legitimidad democrática en la medida en que introducían a sus sociedades en una globalización sin preguntarles, como algo necesario e inevitable. También esta globalización se encontró con la resistencia de identidades muy fuertes, de distinto tipo, en todo el mundo, diciendo, no, oiga, yo no soy simplemente un consumidor o un inversor financiero o un ahorrador, no, yo soy otras muchas cosas y yo me reconozco a mí mismo en distintas formas de vida y distintos valores. Por ejemplo, claramente la lucha democrática de las culturas andinas para afirmarse como tal, los movimientos indigenistas, los movimientos que dijeron, yo no soy solamente un segmento de mercado, yo reivindico mi historia, mi cultura, mi forma de ser, y no son menos que las de ustedes. Y luego, en otras culturas, se degeneró no en lucha propiamente pacífica y democrática, sino en resistencia violenta. El islamismo. El islamismo afirmó su fuerte identidad con la idea de, un momento, mi Dios es más fuerte que su mercado financiero. Usted dice que el mercado financiero lo domina todo. No, mi Dios es más potente. Y como es más potente, se lo voy a demostrar. Y si no me dejan, lucharé. Y lucharon los islamistas políticamente a través de elecciones que cada vez que ganaban había un golpe de Estado y los liquidaban. Hasta que decidieron que no. Y ahí empezó todo lo que conocemos, las distintas formas de yihad, el terrorismo islámico, y uno de los problemas fundamentales que tenemos hoy día en el mundo nace de la resistencia identitaria contra la globalización uniformista. Resistencia identitaria que degeneró en terrorismo bárbaro en muchos casos y que luego ha sido y sigue siendo día a día manipulado por los grandes poderes
en sus juegos y estrategias de poder en el tablero mundial. También se inició una fuerte resistencia a la globalización más recientemente, pero no a la globalización en sí, sino a las políticas derivadas de esa globalización y de esa uniformidad. Los llamados movimientos sociales en red, que yo he estudiado, esa es mi última serie de trabajos, que se inician en finales de 2010 y en la primavera del norte de 2011, y que son movimientos sociales que parten, en principio, como movimientos de resistencia contra las políticas de austeridad y contra la crisis financiera, derivadas del intento de superar la crisis financiera del capitalismo global mediante políticas restrictivas y políticas de austeridad en que, de nuevo, se da prioridad a los intereses financieros sobre los intereses de las personas y que se traduce concretamente en refinanciar a la banca, refinanciar a las instituciones financieras con los impuestos de los contribuyentes, que es lo que se hizo en Estados Unidos y lo que se hizo en Europa. Y miren por dónde el mercado, que en la ideología neoliberal el mercado lo arreglaba todo, el mercado se autorregulaba y el Estado no tenía que intervenir, miren por dónde, si a finales del 2008 no hubiera habido una intervención masiva de los principales gobiernos del mundo sobre los mercados financieros, hubiera habido una crisis global de mucho mayor alcance que la crisis del 29. El Estado salvó al capital. Miren por dónde. Ahí es donde las ideologías se diluyen en confrontación con la práctica. Pero claro, hay que reconocer esa práctica, hay que luego ser capaces de analizarla y ajustar otras prácticas. Pero a finales del 2008 se hundió el sistema financiero mundial. Con un ejemplo basta. Se hundió una empresita que se llama AIG, que es ni más ni menos que la aseguradora del 60% de los bancos del mundo. Si AIG, bueno, se hundió, es decir, entró en quiebra total. Si AIG no lo hubieran ayudado, AIG se hubiera hundido y todos los bancos del mundo se hubieran hundido. Pero el gobierno de Estados Unidos, y ahí Obama estuvo de acuerdo, ya era presidente electo, pero todavía se hizo durante el mandato de Bush, el gobierno de Estados Unidos nacionalizó AIG. La nacionalizó. ¿Cómo? Bueno, no declararon un decreto de empresa nacional, no, compraron el 80% de las acciones, que es lo que yo llamo nacionalización, que es lo que fue equivalente a lo que hizo el gobierno sueco con la banca sueca 10 años antes. Pues bien, en ese momento se generaron nuevas políticas en todos los países occidentales, en cuyo elemento fundamental estaba la idea de ajustar a cualquier precio, aunque eso supusiera, como supuso, el anular muchas de las disposiciones del estado del bienestar y llevar a cabo políticas regresivas. Los partidos tradicionales, incluidos los socialistas, aceptaron esas políticas, porque no había otra posibilidad, porque la globalización es ineluctable y porque si hay que ajustar, y primero hay que salvar, esto que dicen los aviones, usted primero salve al niño, salve usted y luego salva al niño. Eso es lo que hicieron. Primero salven a los bancos, que ya los salvarán a ustedes. Exactamente en el mismo sentido. Pero hubo una reacción espontánea de miles y miles de personas en numerosos países, de los cuales surgieron nuevos movimientos sociales, sin ligazón a las tradicionales fuerzas políticas, tanto de derecha como de izquierda. Bien, esos movimientos sociales que yo he estudiado a fondo, observación participante, son los que llamo movimientos sociales en red. ¿Por qué? Porque se constituyeron, empíricamente hablando, en Internet y luego inmediatamente salieron a la calle. Y es la relación